Ejercicio número 1061 de JavaScript. Nos han pedido que obtengamos la fecha mínima, la fecha menor, desde un arreglo. Para ello debemos crear una función personalizada. Bien, entonces indiquemos aquí function, obtener fecha mínima. En el video anterior explicamos cómo obtener la fecha máxima. Es un proceso, digamos, similar. Entonces tendremos un conjunto de fechas. Ese parámetro fecha debe ser de tipo array, debe ser un arreglo. Si no es un arreglo, como ahora mismo estamos especificando, entonces podríamos lanzar un error de tipo type error. El argumento debe ser un objeto fecha. Entre paréntesis podemos escribir date. Vale, todos los elementos de fechas de ese parámetro, de ese arreglo fechas, debe ser un objeto date. Definamos una función auxiliar que se llame isFecha. Necesitamos validar que cada elemento de ese arreglo cumpla esa condición. Ok, en esta sentencia return escribimos object.prototype.toString.call. De forma indirecta pasamos como argumento, o sea, la función toString por medio de call, pasamos fecha, ese parámetro. Queremos validar si es igual a esta literal de cadena, object date. Vale. Entonces, ahora sí, dentro de obtener fecha mínima, utilizando la función every sobre el arreglo fechas, por cada, digamos, f fecha, invocamos isFecha sobre ese argumento de esta expresión de flecha. Si al menos un elemento de esa evaluación que se realiza con every llega a ser false, también podríamos lanzar un error de tipo type error. Los datos del arreglo deben ser todos de tipo fecha. Bueno, acá me he equivocado. Acá el argumento debe ser un arreglo. Ok, los datos del arreglo deben ser todos de tipo fecha. Entre paréntesis escribimos date. Ok, ahora hacemos la evaluación. Utilizaremos la técnica del supuesto. Escribimos fecha mínima y suponemos que la fecha mínima es la que se halla en el primer índice. Entonces ahora decimos fechas punto for each. Entonces evaluamos cada f fecha de la siguiente manera. Bien, entonces decimos if la f fecha es menor a fecha mínima, entonces ahí cambiamos fecha mínima por f, porque f es menor a fecha mínima. Al final, lo único que necesitamos hacer ya para terminar la implementación es retornar lo que tiene la variable local fecha mínima. Adicionalmente, preguntamos acá, después de las dos validaciones de tipo de dato, podemos validar si el arreglo tiene al menos un valor. Si no, si ese arreglo está vacío, podríamos retornar null. Ok, probemos esa función. Primero, desde el portapapeles pegamos estas fechas para agilizar un poco en un bloque try catch. Si llega a suceder un error, entonces mostramos el mensaje asociado utilizando la propiedad message. Mostremos en pantalla lo que retorna la función obtener fecha mínima. Pasamos como argumento fechas. Esto debería obtener, a ver, por simple inspección, ¿cuál es la fecha mínima? La de esta. Esto sería 2020,
junio, recordemos que los meses empiezan en cero. 0 es para enero y 11 es para diciembre. Listo. Borremos esto, regresamos aquí. Entonces, esta sería la fecha mínima. La fecha mínima cuando los índices empiezan en cero, cuando empiezan en cero es 5, pero ya la fecha como tal sería 2020-06-10. Los días sí empiezan en 1. Podemos ejecutar este código, bajemos un poco, y obtenemos el resultado esperado. La fecha mínima es 2020-06-10. Junio 10. Ok. Dupliquemos estas líneas, agregamos un salto de línea. Esa función falla si este argumento de obtener fecha mínima no es un arreglo. Ahí se produce error. Error. Ok, ejecutamos otra vez. Aparece el mensaje de error. El argumento debe ser un arreglo, es un número, por eso se produce ese error. Muy bien. Voy a copiar estas líneas, agregamos otro salto de línea, pegamos, pero antes, sobre arreglo fechas, agregamos un elemento, digamos aquí, por ejemplo, una cadena 2019-05-07, una cadena que en apariencia es una fecha. Ahí también se va a producir error. ¿Por qué? Porque esto es una cadena. Entonces, como no es una cadena, falla en este punto. Todos los elementos deben ser de tipo date. Ok, ejecutamos y obtenemos este resultado, este error. Los datos del arreglo deben ser todos de tipo date. Genial, entonces ahí ya tenemos la solución a este ejercicio 1061 de JavaScript. Hasta la próxima.